goig per al MUME, per al museu, poder acollir aquesta exposició de la Laetitia Tura. Com sabeu, l'exposició la fem en el marc de la Sala Art i Memòria, que la idea és que justament els artistes actuals ens ofereixin la seva visió sobre el que ha estat el fenomen de l'exili, en general, ja siguin actuals o més reculats en el temps. En aquest cas, la Laetitia Tura se centra en l'exili republicà de l'any 1939, però curiosament ha arribat aquí, les seves fotografies que exposem avui fan part d'un conjunt molt més ampli, d'una investigació que ella va fer justament sobre aquesta temàtica que us deia, però el que trobo molt interessant és que justament ella es va preocupar per això, per raons familiars de fons, però sobretot per raons d'actualitat. Ha estat l'actualitat contemporània, la situació que es viu a l'estat espanyol de represa de fenòmens de caràcter autoritari, d'extrema dreta, és el que la va portar justament a interrogar-se sobre el passat, a veure què va passar justament per comprendre el que és el present més actual. I aquesta, en definitiva, no és sinó la funció de la història, veure el passat justament per poder interpretar el present, per explicar-nos-el i per poder dissenyar un projecte de futur. Pues le voy a presentar un poco el trabajo que está aquí, que es un extracto de una serie fotográfica y de entrevistas, bueno, más bien de relatos, que se llama Me dejan el destierro, il me laisse l'exil, que el título es un extracto de un poema de Luis Cernuda, un español, habla de su tierra, ¿no? Y bueno, quizás voy a regresar un poco sobre cómo, por qué, más que todo, me interesó esta historia del exilio de los españoles en 1939. Yo soy nieta de unos refugiados español, catalán, que se ha venido en Francia en 1939, pero él se encontró en el norte-este de Francia, en un lugar donde al final se quedó solo. Entonces, como hay una cosa de aislamiento de su parte, no fue una historia transmitida, entonces yo no sabía nada. Bueno, eso es una llave. Otra llave es que yo, como fotógrafa y realizadora de documental, trabajaba desde muchos años, desde, digamos, los años 2000-2005, en las temáticas del exiliado, de la violencia de Estado en las fronteras de Europa, de México, de Estados Unidos. Pero yo no hago así un link entre los dos, ¿no? Pasa que en 2008, 2010, en estos años, estaba haciendo un rodaje en Melilla para un documental que hacía, que co-realizada sobre los desaparecidos, los migrantes desaparecidos en las fronteras de Europa, ¿no? Y allá, en Melilla, me enfrenté con los rastros, no solo los rastros, la supervivencia, digamos, de la historia franquistas dentro de esta enclave, ¿no? Entonces, que había las estatuas de Franco que estaba ahí en medio de la ciudad, el monumento a la ideología también que todavía se quedaba. Entonces, que fue como un retorno de la historia muy violento, ¿no? que fue. Y a partir de ahí, que coincidió también con la ley de memoria histórica, que yo empecé a interesarme, a irme al nivel de investigación documental sobre esta historia, que fue también una parte de mi historia, ¿no? Como un heritage que conocía muy mal. Entonces, bueno, yo no quería poner en escena mi propia historia, sino que me fui a encontrar los testigos, los últimos testigos que habían vivido esta retirada. Básicamente esta serie
se dedica en el momento de la retirada. Y entonces pues encontré a estas personas en varios lugares que para mí era importante también de hacer como, de ver cómo este proceso de fabricación de la memoria, ¿no? Cómo estas personas habían pasado por etapas donde hablaban mucho. Bueno, primero, más que todo, no hablaban de la historia, o después etapa donde hablaban mucho, pero en esta etapa de relato me di cuenta que había como un relato un poco cristalizado en los mismos detalles, ¿no? Que saben, cuando uno ha construido un relato es un poco difícil de elegir un poco el relato, ¿no? Entonces era esta fabricación de la memoria que me interesa, y entonces fotográficamente lo intenté dar sensible, haciendo como trabajando a los estratos, ¿no? Es decir, que había un retrato de ellos, una foto de los lugares de pasajes o los lugares de internamiento, y una foto, bueno, eso por ejemplo es una foto de archivo familiar, ¿no? Que está muy precioso porque fue sacado por él, Luis Rovira, y aquí se ve su mujer, María Olga Rovira, que han sido los dos internados en Argelès y después en Rivesaltes, y esta foto está sacada en Rivesaltes, ¿no? Y es decir, él era chofer del campo, entonces podía salir del campo, que era también ya una oportunidad, ¿no? Y tenía una cámara que había podido conservar con él, escondido por supuesto, y había sacado foto. Por ejemplo, la foto fue todo lo que no se puede imaginar. Hay que imaginarse que estaba toda una escena, ¿no? Para hacerlo. Es decir, que era un día previsto, y la ropa que llevan las tres mujeres, que eran amigas, fue ropa que una de ellas, creo que es una de las dos, habían cosido con manta, con sábanas, perdón. Con sábanas o con manta de soldado, es decir, que era una tela recuperada, es la idea, ¿no? Y que todo eso lo habían hecho para sacar esta foto. Entonces yo cada vez que iba a encontrar a la gente trataba de buscar si tenían un rastro, una cosa que podían hablar de esta historia, ¿no? Como fue un soporte, un objeto, una foto, un objeto que se encargaba, que podía encargar una parte de una historia, no toda la historia, sino como provocar un relato de la historia. Esta foto, para decir de Dolores, de 100 pesetas, de un billete de 100 pesetas, es uno de los últimos billetes que Dolores Tejada Fernández ha guardado, que él ha cruzado como era muy de niña, con su madre, su hija y sus hermanas, desde Andalucía hasta Francia caminando. Él llevaba a su hermana en su espalda, y la madre había escondido su fortuna, ¿no? Entonces, billetes de 100 pesetas, y para que no lo roban a la frontera, él estaba costurera también, había hecho como botones, ¿no? Lo había plegado todo y hacía como botones por una parte, y otra parte se lo habían escondido los pañales del bebé, ¿no? Es decir, que entonces este billete es también un billete rescatado que cuenta mucho a la vez de las condiciones en que han cruzado, y también de estas condiciones, ¿no? Y claro que su fortuna después, pues,
no ha podido usar estos billetes, ¿no? Que no lo podían servir. Y este último tríptico que podemos ver aquí, que me gusta mucho, es el de Pedro Peralta. Y Pedro Peralta, él ha venido mucho después de la retirada, ¿no? Que fue una llegada más tardía, en los años 50, si me recuerdo bien, pero que él llevaba a una historia social muy fuerte, porque su padre trabajaba en una mina de carbón en Fígols, en los años 20 y 30, y ha participado como un elemento muy fuerte de la revuelta social en 31, ¿no? de las minas de Fígols, en 32, perdón. Y entonces él después también, y bueno, su padre se ha sido expulsado, internado en un campo en África. Y entonces estaba cargado de toda historia social que a mí de utopía, que a mí me parece muy importante de traer, ¿no? Bueno, entonces la foto, Pedro después cuando se creció, trabajó también en esta mina, y la foto ahí a la izquierda, pues es una foto que me dio después su muerte a Pedro Peralta, su hija y su esposa, ¿no? Que habían como fotos muy preciosas también de esta época. Y bueno, más bien me quiero también hacer otro punto, es que mi dificultad cuando hacía las entrevistas con las personas era de ir más allá del recuerdo de lo que habían vivido en los campos. Había como si todo lo que había vivido, bueno, eran niños, también hay que decir que son testigos directos, pero por su edad, claro, por la distancia con el tiempo, son recuerdos de niños, ¿no? Y entonces, toda la historia de por qué habían cruzado la frontera, toda la historia social, las utopías, etc., para mí era muy difícil de sacarla, ¿no? Aparte con Pedro Peralta y otros que habían guardado una actividad militantes fuertes, ¿no? Después en Francia. Lo digo porque como si había una memoria que se había fijada en el sentimiento de la souffrance, de las heridas, que hacía un bloque a recordar una memoria que también a nosotros nos puede servir mucho, ¿no? Como una base, como la memoria también puede ser una base de reflexión social y de un potencial conflictivo muy importante, ¿no? Para mí a eso también sirve de trabajar con la memoria, ¿no? de este trabajo. Y, bueno, también es una serie que después ha tenido varios otro desarrollado, por supuesto con este tema de memoria más de emancipación, y con el tema de las fosas comunes, ¿no? que han dado otra serie, otro documental, ¿no? Que eso realmente era la primera parte de un corpus que he seguido varios años, que todavía estoy siguiendo. La génesis de este trabajo toma su punto dentro de la historia contemporánea, es decir, dentro de lo que estamos viviendo, viviendo con los exiliados de hoy, es decir, que todo este proceso de poner de lado, de poner aislado a los extranjeros, a los españoles, como lo han hecho en 39, que se ha perseguido hasta ahora con los extranjeros, ¿no? Y que para mí no solo tenía una preocupación de memoria fijada en esta historia, sino que quería hacer eco, y es lo que he seguido después,
con lo que estamos viviendo aquí en Europa, ¿no? Lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Como que me parece importante que no sea historia que sea desconectada, sino que precisamente lo que tenemos que hacer es hacer el link, ¿no? Dentro, que son todo eso, es varias partes de una misma historia.